Fly through the moon. Muy buena, gente magnífica y estupenda, bienvenidos a otro vídeo a mi canal. Hoy tengo una luz un poco extraña, pero es porque las horas que son no suelen ser a las que grabo. Pero bueno, es bonita, parece que tengo aquí luz propia. Y tampoco os asustéis por mis labios, ¿vale? No sé si os disteis cuenta en los vídeos anteriores que tenía el labio así, como si fuese súper gordo, pero eran 2 heridas que tenía y ahora ya se me han secado y no sé si lo podréis apreciar, pero las tengo aquí muy bonitas. Pero no os asustéis, que no es nada raro. Y hoy voy a traer un libro que es un clásico que yo creo que todo el mundo al que le gusta la literatura se lo ha tenido que leer, o por lo visto ha tenido que ver la película, porque es uno de los libros más conocidos y de los que más se ha hablado en todo el mundo. Como ya he dicho, hoy traigo un clásico que no sé si sonará el autor Michael Ende, que probablemente sí, que bueno, si no os suena, os sonará muchísimo más, dos de sus obras más conocidas. Una de ellas es esta, es la historia interminable de la que voy a hablar. Y ha escrito otras novelas como Momo, que también ha sido muy conocida. Además, cuando yo era pequeña había unos dibujitos de Momo que a mí me encantaban. Sí, es verdad que me daba bastante miedo por los hombres grises, pero me encantaba. Uy, es que como podéis ver, el libro es un poco antiguo y lo tengo un poco destrozado. Esta es la edición de 1978, si no recuerdo mal. Creo que sí. Bueno, no, perdón, de 1983. El libro era de mi madre y yo lo heredé. Gracias a ella me he leído esta maravillosa historia. Que se me cae todo el rato. Y como veis, pues es un libro bastante antiguo. Y esta edición me gusta mucho porque para aquellos que no lo conozcan la historia interminable, tienen que saber que dentro del libro hay como dos historias. Y en este caso la verdad es que no he visto las ediciones actuales, pero supongo que serán igual porque es una de las maravillas que tiene este libro. En el libro hay dos historias, una que es la de Bastian en la vida real, donde sufre bullying, donde es un poco desastre su vida y de la que intenta huir leyendo este libro, y luego hay otra narración que es la vida de Bastian dentro de el mundo de fantasía, que es donde aparecen todos los personajes que lo que hacen es que él se olvide de la realidad. Entonces, como hay dos narraciones, el libro está con dos colores diferentes. El verde, que es la historia fantástica, cuando él se mete en el libro, y en rojo, si lo encuentro, y en rojo es la historia real, es decir, es su vida real en el mundo real. Como podéis ver, aquí está bien definido los dos tipos de narración. Y es una de las cosas que más me gustaron cuando lo leí de pequeña. Y lo digo porque, además de por dentro tener dos tipos de narraciones, también hay dos tipos de portada dentro del propio libro. Está esta, que es la historia interminable, que como aquí podéis ver, que es como la parte real, y luego está esta, que es como la parte fantástica del libro. Entonces está muy guay porque tenemos los dos tipos de portadas, que mola mucho, que a mí me gusta. Pero a mí me gusta más esta porque es más colorida y demás, pero la original es esta. Y bueno, para quien no conozca a Michael Ende, como ya he dicho, se lo voy a coger. Y para que conozcáis un poquito más al autor, a Michael Ende, como ya he dicho, dos de sus grandes novelas son La historia interminable y Momo. Fue un autor alemán que desafortunadamente murió en 1995 y fue hijo de un pintor surrealista que se llamaba Edgar Ende y de una fisioterapeuta que se llamaba Luisa Bartolomé o Luis Bartolomé. No sé cómo se pronuncia en alemán, es decir, en español sería Luisa Bartolomé, pero en alemán no sé cómo se pronuncia. Y bueno, empecé a escribir desde muy joven. Como ya he dicho, gracias a las pinturas de su padre, pues también la imaginación la dejó volar y empezó a crear sus propias historias. Y una de ellas pues es esta tan fantástica que es la historia interminable. Y aunque ya haya hablado un poco de lo que va la historia interminable, bueno, pues vuelvo a hacer un resumen para que no sepa de qué va y para que os quede claro. Cuenta la historia de Sebastián, que es un chico normal y corriente que en su vida diaria, pues en el instituto o en el colegio, no recuerdo muy bien cuántos años tenía, pues sufre bullying. Hay un grupo de niños que le hacen la vida imposible y una de las veces que está escapando de esos niños se mete en una biblioteca, se mete en una librería, siempre confundo biblioteca con librería, por culpa del inglés. Se mete en una librería para esconderse de ellos
y da la casualidad que este libro como que le llama, está como pronunciando su nombre. Entonces, cuando se acerca a este libro y abre sus primeras páginas, se engancha a la historia y empieza a leerlo. Y por arte de magia, una de las cosas más guays que tiene Historia Interminable y que creo que todos los lectores quisiésemos que pasara, se mete en la historia, es decir, él aparece en el mundo del libro. Y a partir de aquí, pues se va a ir todos los días a leer la historia interminable y, y va a vivir las aventuras que viven los personajes de ese cuento. Este libro yo creo que a todos los lectores empedernidos que existen nos encanta porque es lo que desearíamos todos. Es decir, cuando nos leemos un libro lo que todos deseamos es estar en ese libro metido dentro y vivir las aventuras que están viviendo los personajes y ser uno más. Entonces este libro es como el libro de los libros, porque es Sebastián quisiéramos serlo todos. Es así. Entonces a mí me encanta y me encantó en su momento, hace muchísimos años que me lo leí, pero lo recuerdo con muchísimo cariño y fue uno de los primeros libros que me leí gordo, es decir, siempre había leído libros más finitos porque era bastante joven y este fue uno de los libros más gordos que me leí y me encantó. Y a partir de aquí pues ya cogí carrerilla y empecé a leer todo tipo de libros. Y como ya he dicho antes, lo que más me gusta es la interconexión entre la realidad que vive Sebastián en su día a día con la realidad, entre comillas, del mundo de fantasía. ¿Cómo pasa un niño de ser el más desgraciado de la clase por culpa de unos zopencos, porque es así, y sin embargo en el mundo de fantasía se convierte en el héroe? Entonces, eso es una de las cosas que también me gustan, porque te enseñan a que una persona, cuando cree realmente que puede lograr lo que quiera, y cuando las personas de alrededor le dan esa confianza para que pueda hacer lo que quiera, esa persona se va a sentir con todas las fuerzas suficientes para seguir adelante y enfrentarse a cosas que jamás hubiese pensado que tendría que enfrentarse o que podría enfrentarse. Entonces, este libro no solamente cuenta la historia del mundo de fantasía, sino también enseña muchísimo a cómo esas personas que se sienten solas, si tienen a alguien alrededor que les pueda dar ese apoyo o si se cuentan con las fuerzas suficientes para seguir adelante, pueden lograr muchísimo. Sé que me he ido un poco por las ramas, pero es lo que yo siento o lo que yo sentía cuando leí este libro, porque ya he dicho, es un niño pequeño, entonces yo cuando lo leí era pequeña y me sentía muy identificada porque era como, jolín, todo esto es lo que desearía yo, es decir, ser la heroína de una historia interminable. Entonces eso es lo que a mí me ha marcado este libro, lo que más me ha profundizado. Otra de las curiosidades que tiene este fantástico libro es que cada capítulo, como su propio nombre indica, es la historia interminable, porque cada capítulo termina con puntos suspensivos, diciendo que esta es otra historia que se contará en otro momento. Y es otra de las cosas fantásticas, porque te deja con la intriga de saber qué es lo que va a ocurrir, pero te lo deja abierto para que tú seas el que imagine cómo va a terminar. Entonces, no solamente juega con el propio protagonista de la historia, sino que también juega muchísimo con el lector. Y eso me encanta. Y es una de las cosas que me fascinaron del libro y me siguen fascinando, porque todavía no he encontrado ningún libro que haga eso. Y después de hablar de lo fantástico que es este libro, voy a hacer como siempre, voy a leer la primera hoja del primer capítulo del libro. A ver si no se me rompe nada. Esto lo tengo que enseñar porque ya la primera imagen de la primera hoja es bastante llamativa y te incita a querer leer. Para lo que no se lo haya leído y para lo que ya haya leído, será una de las imágenes más famosas que haya en la película incluso, es este principio de aquí, que es un cartelito, que no sé si se verá bien, pero está del revés. Y es el nombre de la librería en el que él se va a esconder. Y esto ya llama mucho la atención porque dices, ¿qué pone ahí? ¿Qué significa eso? Luego ya vas descubriendo el qué. Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente solo se veía así cuando se miraba a la calle, a través del cristal, desde el interior en penumbra. Fuera hacía una mañana fría y gris de noviembre, y llovía a cántaros. Las gotas correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras. Lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia, al otro lado de la calle. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear, sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos 10 u 11 años.
Su pelo, castaño oscuro, le caía chorreando sobre la cara. Tenía el abrigo empapado de lluvia y colgada de una correa llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Ante él tenía una habitación larga y estrecha, que se perdía al fondo en penumbra. En las paredes había estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados de libros de todo tipo y tamaño. En el suelo se apilaban montones de mamotretos y en algunas mesitas había montañas de libros más pequeños, encuadernados en cuero, cuyos cantos brillaban como el oro. Detrás de una pared de libros tan alta como un hombre, que se alzaba al otro extremo de la habitación, se veía el resplandor de una lámpara. De esa zona iluminada se elevaba de vez en cuando un anillo de humo, que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego más arriba, en la oscuridad. Era como esas señales con las que aunque los indios se comunicaban noticias de colina en colina. Y hasta aquí puedo leer. Como veis, ya al principio me encanta. Una de las cosas que sí que me gusta muy también es todas las descripciones que hay. Como podéis ver en esta primera página ha descrito una librería, una simple librería que todo el mundo conoce y sabe lo que es. La ha descrito de tal manera que ya de por sí parece un lugar fantástico el interior de esa librería y mola muchísimo. Así que si os gustan las aventuras, los clásicos o no habéis leído este fantástico libro, os lo recomiendo muchísimo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el libro que he traído hoy, que si no lo habéis leído ya sabéis, leedlo porque es uno de los grandes mitos de la literatura de todo el mundo. Tenéis que leerlo si queréis apreciar mejor la literatura. Y como siempre ya sabéis, abajo dejo todas mis redes sociales. Si os ha gustado el vídeo o queréis más como este, suscribiros al canal, dejad vuestros comentarios con cualquier cosa que queráis decirme y nada más, que tengáis buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!